Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Maciz y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este año 2026. Les vamos a desear a todos ustedes un muy buen, feliz año 2026, que este sea muy próspero y que todos sus sueños se hagan realidad. Es el primer programa de Hágale Números del 2026. Venimos con una temporada llena de temas interesantes donde usted, lo más importante que siempre tiene que hacer es hacerle números a todo. Y como tenemos que hacerle números a todo, lo más importante en este 2026 y que es una oportunidad para todos es no endeudarnos, tener mucho cuidado con las deudas, con los compromisos financieros que vayamos a obtener durante el año y prácticamente siempre en la vida, priorizando especialmente. Por eso hoy venimos con un tema importantísimo y es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Hoy venimos con la educación financiera y la importancia que tiene esta en nuestras vidas como personas e inclusive en nuestros negocios. Hoy nos acompaña una experta en el tema. Ella inclusive hizo una empresa que se llama Finanzas Creativas y su nombre es doña Silvia Pacheco Sandoval. Ella, como les digo, es experta en finanzas personales, tiene una empresa que se llama Finanzas Creativas y prácticamente se ha dedicado a estudiar el tema para dar asesorías y recomendaciones de lo que usted tiene que hacer y no hacer. Así que le damos la bienvenida. Doña Silvia, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Creo que la presentación me quedé muy corto porque usted es experta de muchos años en esta parte de las finanzas personales. Gracias por estar aquí en Hágale Números. Como le decía yo en la presentación, normalmente para mí es un tema muy importante, ¿verdad? Por todo lo que representa, la importancia, como dijimos, de la educación financiera. Algo que creo que los costarricenses no tenemos, porque inclusive aquí hemos abordado el tema con abogados que son expertos en cobro judicial, pero eso es el resultado de nuestra poca o nula educación financiera, ¿verdad? O sea, ya cuando estamos, como decimos, ahogados hasta el cuello, prácticamente es cuando vamos a ir donde el abogado, experto en cobro judicial,
para ver qué nos dice, a ver si tenemos alguna situación para poder menguar o minimizar el impacto que se está teniendo en ese momento. Entonces, bueno, bienvenida, ¿verdad? Háblenos tal vez de usted un poquito, ¿verdad? Claro. Y del tema, ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva, siendo la experta en el tema? Bueno, encantada y muy buenas noches. Estar aquí para mí significa poder llevar un mensaje de positivismo para todas aquellas personas que hoy en día no hemos tenido en algún momento la oportunidad de contar con educación financiera. Y es que nunca es tarde, Néstor. Creo que eso es algo muy importante que debemos siempre de tener claro. Nosotros, voy a contar un poquito mi historia. Trabajé muchísimos años en banca. Dicho sea de paso, soy contadora privada, pero la vida siempre me llevó por el camino de el tema administrativo y el tema financiero. Así fue como empecé a trabajar en banca y durante más de 20 años estuve ahí. Una vez que salí, tomé la decisión de decir, bueno, todo este conocimiento que tengo, ¿cómo puedo yo ponerlo al servicio de otras personas para que realmente puedan tomar buenas decisiones financieras? Y es que es ahí, Néstor. Muchas veces tomamos decisiones sobre la marcha, precisados, ante una eventualidad, y es ahí donde lamentablemente empezamos a endeudarnos de una forma tal que al fin y al cabo no podemos hacerle frente. Y eso nos lleva a una bola de nieve que conforme va pasando el tiempo, y a veces lamentablemente personas muy jóvenes ya están con esa bola de nieve. ¿Es por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad de sentarse un momento a entender sus finanzas, a conocer cómo realmente pueden administrar su dinero, a cómo realmente poderse endeudar sanamente, porque también he sabido que tenemos deuda mala y deuda buena, pero ¿cómo hago yo para hacer esa diferencia? Entonces, bueno, creo que hoy el programa nos va a dar para hablar de muchísimas cosas y que hoy pues nuestro público, al cual agradecemos esté con nosotros, pues realmente pueda llevarse una cajita de herramientas para poder aplicar en forma práctica. La vez pasada hablaba yo con un muchacho y usted dice que es que ahora los endeudamientos empiezan muy jóvenes, y es cierto. La vez pasada estaba hablando con un muchacho que inclusive llegó a pedir una asesoría, pero una parte tributaria, pero me contó que además de la situación tributaria que estaba pasando, él a nivel personal tenía muchas deudas. Era un muchacho joven de unos 24 años, ingeniero en sistemas, ¿verdad? Se ganaba o se gana un montón de dinero y sin embargo él me dice, es que yo estoy muy endeudado. Y yo, mire, ¿pero por qué? Me dice, porque ahora yo tuve una infancia restrictiva, ¿verdad? Vengo de una familia de escasos recursos. A través del esfuerzo mío, pues pude llegar a ser profesional y ahora pues gano algún dinero importante. Sin embargo, en mis carencias de niño, ahora quiero todo y lo compro todo, aunque tal vez no lo pueda pagar. Entonces, bueno, ahí él me hizo más el comentario a nivel personal, porque realmente lo que él llegó fue para una consulta tributaria. Pero a mí me quedó eso, o sea, qué interesante. Él inclusive sabe que algo está mal, que hizo ya algo malo, aun cuando tiene una oportunidad, digamos, de ser profesional y todo eso. Yo no ahondé con él porque si no nos desviábamos del tema de lo que él llegó, pero sí me parece o me pareció muy curioso en el sentido es, yo soy profesional, gano un dinero importante, sé que está mal, pero yo quiero todo lo que yo no tuve en la niñez. Has tocado un tema que a mí me apasiona y es el hecho de cómo nuestras emociones, todo lo que gira en torno a nuestras emociones puede hacernos tomar malas decisiones. Yo atiendo mucho cliente joven, trabajo mucho con empresas donde realmente puedo dar este acompañamiento y resulta que eso que acabas de comentar, mi niñez, que hubo escasez, y vean qué importante también cuando hoy en día le hablamos a nuestros niños,
No sé si a vos te acordás, pero a mí me decían, no, eso es que eso es muy caro. No, es que eso no lo podemos comprar. No, o sea, nuestros padres tampoco tuvieron educación financiera. Entonces, se va corriendo esto, es como una cadena que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? A través de estos acompañamientos o de aprender o de buscar en internet o tratar de conocer, bueno, ¿por qué yo hoy estoy comprando como estoy comprando? ¿Qué emoción estoy tratando de tapar con esta compra? Muchas veces es angustia, muchas veces es ira, muchas veces es tristeza, otras veces, aunque estemos muy efusivos, también compramos. Entonces, cuando empezamos a conocernos, cuál es nuestro perfil como comprador, empezamos a notar las diferencias y a poder decir, ya me he dado cuenta, es que yo cuando me pego un agarronazo con alguien, lo primero que hago es salir a comprar. ¿Y qué compré? Y aquí les doy un tip, algo muy fácil de utilizar. Haga un diario de sus compras y ponga a la par qué emoción sentía en ese momento. De esa forma usted puede en una semana determinar, wow, qué chivo he pasado yo toda esta semana, o sea, he pasado enojada y he comprado un montón. O descubrir ahí cuál es la emoción que a usted le está ganando y lo hace ir a hacer esa compra que usted sabe hoy en día que no puede comprar porque ya tiene un alto nivel de endeudamiento. Otra cosa muy importante, Néstor, es hacer un alto en el camino y decir, yo sé que yo ando una piedra en el zapato y tengo que sacarme esta piedra en el zapato porque esa piedra le va a hacer a usted una ampolla. En algún momento le va a romper y va a empezar a sangrar. Pero seguimos con la piedra ahí, acomodamos el zapato, acomodamos el pie y seguimos caminando y seguimos haciendo lo mismo. Y cuando nos damos cuenta, el nivel de endeudamiento, hemos pospuesto decisiones porque nos da temor ver cómo estamos hoy en día. Ahora bien, usted tocaba un tema que es cuando ya somos adultos, pero por ejemplo en Costa Rica no ha habido una materia o no hay una materia dentro de la escuela, en el colegio, inclusive ya el colegio es tarde, creo yo, ¿verdad? Sí, esto tiene que empezar en la escuela y ahora lo hablábamos fuera de cámaras con una frase que usted me dijo y me encantó, nadie nos enseñó a manejar el dinero. ¿En qué momento, según su experiencia, tenemos que empezar con educación financiera y a manejar el dinero? Te voy a contar esta historia que es la historia de mi familia. Tenemos 4 nietitos y empecé a hacer este estudio social con ellos para entender cuáles son sus alcances, para saber exactamente cómo lo entiende un niño. Siéntese usted con un chiquito de 5 años, y pregúntele, ¿usted sabe qué es el dinero? O sabes, le pones el billete ahí y le pones la moneda. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Entonces, si pones un billete, no sé, de una moneda de 500, pensemos en eso. La galleta que más le gusta al chiquito y le pones, si alcanzan con 500 colones 2 paquetes de galletas, le pones los 2 paquetes de galletas. Ese niño va a saber que con esa moneda él se puede comprar 2 paquetes de galletas. Preguntarle qué es una deuda. En sus palabras ellos te van a contestar y vos te vas a quedar sorprendido de la información que maneja un niño. A los niños no podemos decirles no podemos, somos pobres, no hay plata para eso. A los niños hay que hablarles de presupuesto, hay que contarles por qué mamá y papá salen a trabajar todos los días y que de ese trabajo que hacen mamá y papá viene un dinero para poder pagar la casa, para poder pagar los servicios públicos, para poder pasear, para comprarle la ropa, para comprarle los juguetes. Sin embargo, hay momentos en que no vamos a poder comprar los juguetes porque tenemos una prioridad. ¿Y cómo le explicamos una prioridad a un niño, verdad? Bueno, es que esto
es más importante en este momento porque es más importante comprarte los zapatos que comprarte este juguete. Los zapatos los vas a usar todo el tiempo. Y mira, ya los tuyos tienen un huequito. Entonces, es bajar un poco el querer darle a ese niño o niña una explicación muy teórica. No, con ellos es a través del juego, a través de enseñarles si esto es 2 más 2 y le quito 1, ¿cuánto me queda? Ok, gastaste el 50% de estos 2,000 colones que tenías. Te vas a gastar 1,000 colones y 1,000 colones los vamos a ahorrar. Y vas explicándoles de esa forma. Ok, entonces prácticamente la educación financiera, según la escuchó usted, empezaría a los 5 años como padres, nosotros como padres dándoles y reforzando entonces prácticamente sí una materia en la escuela, ¿verdad? Ay, a mí me encantaría, Néstor, poderte decir que todas las escuelas están generalizando la educación financiera y la están incluyendo. Hay algunas que ya las están incluyendo, que inclusive hasta le están enseñando a los niños a emprender. Y eso me fascina. ¿Por qué? Porque, no sé vos, pero a mí me decían, usted trabaje para otros. Nunca me desarrollaron el deseo de poder ser emprendedora, de iniciar como emprendedora y ser empresaria. Entonces... Sí. Eso adolece la educación en Costa Rica. Yo crecí desde chiquito con la idea sea emprendedor y sea su jefe propio, Bueno, ¿ves? por mi Ajá, padre, digamos, ajá, porque mi padre era el que hizo la firma Macís y Asociados y desde jovencito me enseñó a que yo tenía que hacer mi propia empresa, pero normalmente no, inclusive en la universidad y en el tecnológico, aunque se enojen ahí los que están ahí al mando del tecnológico, ¿verdad? Los enseñaban a ser empleados, o sea, los forman para ser los excelentes empleados que tal vez son, pero no hay mucho en el asunto emprendedor, o más bien le dicen, no, mire, eso es un problemón, ¿verdad? O sea, ser empresario. Sí tiene sus dificultades, pero tiene más alegrías que dificultades. Pero a mí me parece tan obvio que deberían enseñarnos a manejar el dinero. Correcto. ¿Cómo cuesta ganarse el dinero para perderlo? Normalmente muy fácil, ¿verdad? Entonces sí, creo que vamos por el mismo rumbo de una materia que se llama educación financiera desde la escuela. Como le decía yo creo que ya en el colegio, inclusive muchos muchachos podrían ya estar en crisis. Es triste saber que cuando inician el primer trabajo y les dan su tarjeta, muchas entidades les dan una tarjeta de crédito y los muchachos no saben cómo utilizarla. Cuando se dan cuenta, se gastaron el límite de crédito de la tarjeta de crédito y ahí empiezan. Por eso es que este muchacho de 24 años que vos mencionás, muy posiblemente por ahí inició. O sea, volverme yo loca comprando todo lo que yo podía comprar con esa tarjeta porque me daba la posibilidad de tener quizás esos zapatos que no tuve en algún momento, o ese vestido que yo siempre quise, o el viaje que yo había soñado, o sea, lo que sea. Sin embargo, cuando tenemos de verdad esa posibilidad de decir, es que yo no me educaron financieramente, pero yo sí me voy a preocupar por educarme, por buscar esa educación financiera, por darle prioridad. Yo a veces me pregunto, Néstor, ¿cuánto nos gastamos, por ejemplo, un fin de semana en ir a hacer cualquier actividad? No salga un fin de semana y páguese una asesoría financiera para que usted sepa cómo está hoy en día y que le dé una claridad de lo que usted puede hacer, de lo que usted puede ajustar, de lo que usted puede cambiar o lo que usted puede eliminar. Entonces, ve cómo hay estos dos paralelismos donde preferimos el disfrutar hoy, pero no me estoy preparando para mi futuro. Porque hoy en día, lamentablemente, también los adultos mayores están altamente endeudados porque a través del tiempo donde trabajaron, obtuvieron créditos que todavía están pagando en su jubilación.
Correcto. Y sabemos que cuando nos jubilamos viene un 40, un 50% de los ingresos que teníamos. Entonces, ¿cómo yo le hago frente a ese otro 50%? Usted sabe que ahora que usted hablaba del sentido de emprendedor, inclusive del ahorro, por ejemplo, una parte que tal vez a veces no se toca cuando hablamos de financiamiento o de deudas es el ahorro. ¿Verdad? Yo me acuerdo que a mí sí me enseñaron igual desde niño a ahorrar, ¿verdad? O sea, inclusive no me van a pagar, ¿cómo se llama? Anuncio, pero yo me acuerdo que había una libretita que se llamaba Mi Capitalito de la MUCAP. Yo soy oriundo de Cartago, por ende entonces Banco Crédito Agrícola y MUCAP, que eran las entidades financieras de ese entonces. Yo tenía una libretita, pero te estoy hablando de 11 años, ¿verdad? Y entonces me enseñaron a depositar. Entonces, inclusive era una alegría que se iban marcando ahí la libreta, ¿verdad? Con 10 colones, luego 20, 30. Pero a lo que yo voy es, qué interesante, a mí me enseñaron a ahorrar, ¿verdad? Desde pequeño, mis papás, lógicamente, y yo ahora de adulto, yo siempre ahorro, ¿verdad? Yo tengo siempre un ahorro, ¿verdad? Inclusive ahora más, ¿cómo se llama? Con el pasar de los años, tengo varios ahorritos, se llaman emergencias, se llama se llama el otro, doble aguinaldo. Yo le pongo nombres, inclusive ahora con la capacidad que tienen los bancos de hacer ahorros Sí, de hacer programados, programados. ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Y mi padre, cuando yo ya fui más mayorcito, unos 20 años, me decía, usted tiene que procurar por lo menos guardar el 10% de su salario, y no de su salario neto, sino de su salario bruto. Para que ¿verdad? sea más la porción. Claro, y guárdelo, eso le va a servir a usted en la vida. Pero igual, los ticos, yo creo que no tenemos sentido de ahorro en nada, son muy, muy pocos, pero casi son los que les enseñaron de niños, ¿verdad? Como dicen en la parte de Biblia, instruye al niño y él solo seguirá adelante. Entonces sí, me gustaría que este programa lo vean los del MEP o quienes dirigen la parte curricular de las, ¿cómo se llama?, de la escuela, del colegio, para que, inclusive, cuidado y que no se enojen los profesores de física mate, quiten física mate y pongan educación financiera, ¿verdad? Para que cada uno, por lo menos yo creo que si nos queda la idea, no lo olvidamos. Exacto. Porque ahora usted lo comentaba y eso también lo quiero yo aquí ampliar en este programa. ¿Cuántas personas ahora viven en estrés, viven en depresión, viven con asuntos psicológicos gracias a las deudas, ¿verdad? O son hostigadas, los llama a todo mundo, ¿verdad? Inclusive yo tenía un ex empleado que gracias a él yo conocía a todas las financieras del país porque todas Sí, llamaban a cobrarle. ¿Y ustedes quién son? Servimás, Servicrédito, de todas. Y ¿usted es un financiero también? O sea, porque ese muchacho, todas las financieras lo llamaban, ¿verdad? Claramente él empieza a minimizar, inclusive, o no, seguramente está equivocado, empiezan a mentir, pero la presión que podría estar pasando ese muchacho, inclusive les quita concentración en el trabajo. Y cuidado si no se concentra, compañero, vamos a tener que despedirlo, y es peor. Mira, has tocado un punto muy importante referente a las empresas. Las empresas ven la educación, o sea, ya ha empezado a cambiar, pero no ven la educación financiera dentro de sus colaboradores como una prioridad. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Vos lo dijiste, personas que están en otras, pensando en cómo soluciono, si yo salgo de aquí, ¿a quién le puedo pedir para poder llevar la leche a la casa? O me faltan todavía 200,000 colones para pagar el alquiler, ¿cómo voy a hacer? Y la persona está en otra cosa. Si atiende a tu cliente interno o externo, lo atiende de la peor manera porque anda ofuscado o ofuscada, recibe llamadas constantemente, entonces deja su trabajo de lado
empiezan las incapacidades. Esto ya es cuando empieza una incapacidad por un tema que ya se está desbordando. ¿A quién afecta? Al empleado y a la empresa directamente. Porque esta empresa tiene que pagarle no solamente a este empleado, sino ver o cómo distribuye las tareas que hacía con los demás o contratar a otra persona para que lo vaya a hacer. Claro. Adicional a eso, la persona va generando un clima organizacional muy diferente, porque empieza a cambiar. Tal vez la persona dulce y amable que era antes ya no lo es, porque sus preocupaciones le están desbordando su capacidad de poder atenderse a sí mismo y, por ende, ¿qué va a hacer con los demás? Las relaciones interpersonales con su familia empiezan a cambiar. Entonces, vean todo lo que afecta a nivel empresarial el hecho de que su personal o sus colaboradores tengan problemas financieros o desconozcan realmente cómo atender sus finanzas. Perdona, es que yo me guindo, ya viste, es que esto me apasiona, me apasiona. Porque inclusive el tema es apasionante. Entonces, cuando vos decís que una empresa le abre la puerta a una persona que llega a entregarle educación financiera, los efectos se empiezan a ver. ¿Y en qué se ven? En la rentabilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya empieza a enfocarse, empieza a accionar y a trabajar las áreas que realmente necesita mejorar. Y eso hace que la concentración vuelva, que el servicio al cliente mejore, que el ambiente laboral sea completamente otro. Entonces sí hay que apostar por la educación financiera. No, inclusive un día visitando una empresa, ¿verdad? Yo ando en la calle haciendo asesoría contable, tributaria, y salen a relucir ciertos temas dentro de las empresas. Llegué a una empresa que curiosamente me dijo el dueño, aquí quien le llega un embargo se le despide. Aquí no aceptamos o no permitimos empleados con embargos. Creo yo que muy drástico, pero sin embargo, eso es inclusive apoyar la salud financiera que todos deberíamos tener, ¿verdad? Y le llamamos salud financiera porque al final sí se convierte en una situación personal o en una enfermedad. O bien lleva esta situación de endeudamiento a estar enfermo, como bien usted lo indicaba. Imagínate un líder de un departamento, una jefatura o una gerencia. Muchas veces en estos puestos todo el mundo cree que todo el mundo sabe de todo. O sea, que esa gerente o esa jefatura conoce de todo. Y no necesariamente. Puede que esté viviendo de forma muy íntima su problema. ¿Y cómo va a liderar a su equipo si esta persona no está bien? Es que si vos como líder, como gerente o como dueño de empresa, porque también he atendido a dueños de empresa que están enredados y luego lo que va aprendiendo ya lo va permeando. Pero la mayoría. Que son la mayoría, luego ya empieza a permear en su personal y su empresa empieza a caminar muy diferente. Entonces es eso, o sea, la educación financiera no es que elige solamente a personas de cierto perfil. No, a veces caras vemos y platas y bolsillos no sabemos, ¿verdad? El mejor carro, la mejor casa, las mejores universidades o escuelas, la mejor ropa, los mejores viajes, la mejor vida en redes sociales, pero todo es a través de la deuda. Sí. Y eso no se puede mantener, Néstor. No hay forma es una de bola mantener. muy peligrosa. ¿Verdad? Entonces, yo creo que realmente la educación financiera es casi en todos los temas de la vida de nosotros y no perdona clases sociales ni ingresos, ¿verdad? Yo siempre cuento también esta historia de un vecino que vive muy bien, pero de casualidad me llegaron unos estados de cuenta y llegaron a mi domicilio. Entonces yo no vi el banco, sinceramente abrí ¿cómo se llama? El sobre, veo un estado de cuenta y una tarjeta de crédito y decía atrasada con una deuda de $54,000,
¿verdad? Y entonces yo dije, yo me puse bravo, dije, este banco, ni soy cliente de ese banco, yo, ¿por qué me mandan esos estados de cuenta? O sea, están equivocados, ¿verdad? Yo no soy cliente de ese banco. Claro, yo no vi, porque no decía el nombre afuera del sobre, ya lo empecé a leer como auditor que soy, ¿verdad? Ah, no, y era... Hasta con el lápiz ahí, Ah, no, yo chequeando. estaba bravísimo porque me mandaron una cuenta que no Que era no era mía, tuya. ¿verdad? Y ya veo, y estaba el nombre del vecino, ¿verdad? Estaba atrasado y debía solo en tarjeta de crédito $54,000. O sea, sí tiene un crédito, me imagino que amplio, pero tal vez muchos de los gustos que uno le ve visualmente están con deuda y atrasada. Yo dije, uy, Dios, qué pena. O sea, yo me muero con ¿cómo se llama? Debiéndole ahí 200,000 ¿cómo se llama? Una entidad financiera. Entonces, sí, ¿verdad? Ahora queremos tenerlo mejor en redes sociales, ¿verdad? Que todo el mundo vea cómo vivimos, Sí. pero no ha sido ni de redes sociales. Cuando no existía Facebook, ¿verdad? Usted veía muchas personas alardeando con un vehículo de alta gama, con el mejor reloj. En ese entonces no habían ni siquiera los digitales que existen ahora. Yo me quedé con los viejitos, con este de... Todavía tengo que contar entonces cómo se llama, pero bueno, habían de marca Sí. muy finas y así muchas personas y siempre endeudados, inclusive muchas personas con mal humor, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, tal vez usted nos da una guía fácil, básica, de cómo no endeudarnos y cuáles son esas prioridades o tips que usted nos puede dar para que no lleguemos a ese punto A los en el cual extremos. estamos hablando. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, pero quédense porque va a estar delicioso los tips que doña Silvia nos va a dar para mejorar o no caer en ese endeudamiento perjudicial. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. ¿Sabías que tus hormonas afectan la manera de cómo dormís, digerís y hasta cómo te sientes emocionalmente? Si tenés fatiga constante, ansiedad, insomnio o molestias digestivas sin causa aparente, podría haber un desbalance hormonal o metabólico. Este mes revisa tu salud integral con medicina interna y nutrición. Bueno, Silvia, yo creo que ayúdenos a entender esto con algunos consejos, con tips de cómo no llegar a endeudarnos, porque vamos a luego tocar el asunto de la problemática, por ejemplo, con los gota a gota, ¿verdad? Que eso es un flagelo y algo muy peligroso que está sucediendo en Costa Rica. Pero antes de eso, díganos tips de cómo no llegar a endeudarnos de más. Creo que es básico que nosotros conozcamos en qué situación o en qué condición económica estamos hoy en día. Y usted que nos está viendo, nos está escuchando, nos va a ver más adelante, agarre un papel y lápiz. Y en un costado va a poner cuáles son sus ingresos, cuánto está generando usted hoy en día. Si tiene un alquiler, si es el salario, si es por un emprendimiento, por lo que usted realmente está recibiendo. En la otra columna usted va a tomar los gastos. Y a veces me dicen, es que yo no sé cuánto gasto. Bueno, pero sí tiene el estado de cuenta,
donde ahí aparece, ahí no hay mentira, ahí no hay engaño, ¿verdad, Néstor? Nada. Usted ahí va a encontrar cuáles son sus gastos. Y con lápices de color, yo siempre les digo, todo lo verde, alimentación. Todo lo azul, educación. Todo lo amarillo, y así usted va los diferentes rubros. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cuánto gasta en cada rubro. Y de ahí usted decir, bueno, yo estoy ahorrando, ¿cuánto estoy ahorrando? Si no está ahorrando, bueno, es un buen momento para iniciar, aunque sea con un ahorro pequeño. Porque a veces, ¿qué pensamos? Que, ¿cómo voy a ahorrar yo solamente 2,000 colones al mes? Si eso es lo que usted puede, ahorre los 2,000 colones. Al final de año, o sea, tiene esa platita reunida. Pero es empezar con ese hábito. Bien, ya tenemos entonces los ingresos, tenemos los gastos y tenemos el ahorro. A los ingresos le voy a restar esos gastos, le voy a restar el ahorro y voy a ver si me queda plata. Ahí yo me entero si estoy con un superávit. ¿Qué significa eso? Que mis gastos son menores que mis ingresos. Entonces me queda plata para gastar. O estoy equilibrado, o sea que, como decimos nosotros, estamos tablas. Lo que entra se va. O bien, si realmente yo tengo una bandera roja donde estoy gastando más de lo que yo realmente estoy generando. Y adicional a eso, no estoy ahorrando. Aquí nos dice una persona que nos está viendo, yo no hago esa lista porque sé que siempre estoy en rojo, ¿verdad? Algo curioso que he visto en algunos comentarios es que la gente tal vez ya lo sabe, pero lo vacilón es que no lo enfrentan. O sea, prefieren no hacer ese ejercicio de los ingresos versus gastos porque saben que están en rojo siempre y no lo hacen. Es una situación que no comprendo por qué no llevan al papel lo que están pasando, hasta cuando ya están con la soga al cuello total, ¿verdad? ¿Por qué usualmente no lo hacen las personas o la gente no lo hace? Tenemos un temor a encontrarnos con algo que no podemos solucionar. Y la invitación a esta persona es a que lo haga por primera vez, aunque le dé angustia, aunque sepa que no, aunque sepa ya usted de primera instancia que está en rojo. ¿Qué información valiosa va a encontrar usted ahí? ¿Qué ajustes yo puedo hacer en esto que yo tengo, en eso que yo encontré? Mira, yo estoy gastando un montón de plata en lotería. Bueno, si usted no se ha pegado el gordo hasta este momento, deje de gastar en lotería y empiece a ahorrarlo. Esa plata que usted gasta en lotería, ahórrela. A veces hubo un señor que me dijo, Silvia, yo no voy a dejar de comprar lotería. Yo le dije, ok, está bien, pero negociemos. ¿Qué le parece si el 50% lo ahorra y el 50% sigue comprando lotería? Me dice, ok, hagámoslo. Ok, él se ha dado cuenta que con ese 50% es como en este momento, porque no ha pegado nada, como tirarlo ahí, seguirlo tirando a un vacío. Pero descubrió que con el otro 50% que está ahorrando, ya tiene los gastos de un mes. Wow. Los gastos de un mes. Imagínense la tranquilidad que le da a una persona tener ahorrado los gastos de un mes ante una eventualidad. Entonces, el hecho de que enfrentemos esa situación, vamos a veces a pegar contra pared y decir que es este golpe al ego, porque es que nos duele el ego, Néstor. Nos duele saber que hemos despilfarrado el dinero de esa forma. Pero cuando empezamos a controlar, a validar, encontramos esos espacios que sí nos permiten hacer cosas diferentes. Ojalá esta persona que nos está viendo en este momento haga el ejercicio y en otra invitación que me hagas se conecte y nos diga, tenían razón, eso era lo que tenía que hacer, perder ese miedo, ese temor. Y los primeros le voy a decir, son angustiosos. Sí, va a sentir angustia, le va a pasar de todo, va a sentir muchas emociones encontradas. Pero usted se va a dar cuenta que después de eso le va a encontrar ese gusto inclusive de reunirse con los números una vez por semana y entender qué está pasando. Si lleva el diario que le comenté en el inicio,
se da cuenta en qué está gastando y qué emoción relacionada hay con ello. Ahora bien, con esas emociones entramos con el tema que también quería conversar con usted, es de los gota a gota, ¿verdad? Yo hablaba fuera de cámaras con usted y yo le decía, pero los gota a gota, todo el mundo sabe que son peligrosos, que las tasas de interés son altísimas, que inclusive ponen en riesgo la vida suya y ahora hasta amenazas hacia su núcleo familiar, pero lo sigue haciendo. Yo siempre he pensado que también en esto tiene una responsabilidad el sistema financiero nacional, porque por ejemplo, mi madre es ama de casa y una entidad financiera de color rojo le ha dado o le ha ofrecido tarjetas de crédito de $3,000 a una ama de casa. Tal vez tiene una propiedad, pero eso no significa que haya un ingreso para poder pagar esa tarjeta de crédito. No la ha aceptado, pero digamos que la aceptara. Se gasta los $3,000 y ahora ¿cómo paga? ¿Verdad? O sea, entonces yo siempre he pensado que hay una irresponsabilidad del sistema financiero nacional, además de la irresponsabilidad de la persona. Pero ahora bien, pero también por otro lado, ya cuando estamos totalmente endeudados, usted va al banco y le dice, no hay readecuación, ¿verdad? Paga o paga. Entonces, primero le cierran el crédito, luego lo manchan y entonces yo necesito ir a una gota a gota. O sea, aun cuando conozco o reconozco que son peligrosos, las personas van. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué vamos a pedir un gota a gota entendiendo que es peligrosísimo? Ay, es hasta que me da así angustia porque sé lo que muchos de mis clientes están pasando actualmente y vamos a ir paso a paso. Cuando reconocemos que tenemos la posibilidad de tener crédito hasta por un 30% de nuestros ingresos, ¿y esto cómo se calcula? De esos ingresos que usted apuntó en la parte izquierda, usted ese monto lo va a multiplicar por el 30% y le va a dar un monto. Ese monto que le da a usted es el monto máximo que una persona debería de endeudarse con todas las cuotas de todos los créditos que tenga. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy encontramos personas endeudadas en un 189%, que fue uno de los casos que atendí, y vamos pasito a pasito avanzando. Cuando ya usted, hay como una línea, Néstor, donde usted va al Sistema Bancario Nacional, luego usted ya va a las casas de empeño, de ahí usted pasa a los electrodomésticos, de ahí pasa usted a un prestamista que es el del barrio, buena gente todavía, y de ahí usted pasa después ya a los peligrosos, donde sabemos que lo que va a respaldar ese dinero es su vida o la vida de los suyos, de las personas que usted más quiere. Ese es el recorrido que hace usualmente una persona. ¿Qué sucede cuando yo estoy sobreendeudado y se me viene algo encima? Una enfermedad, una situación, una pérdida, lo que sea. Yo salgo corriendo a tomar el primer crédito que me pongan en la mano. ¿Qué pasa con el sistema bancario? Lleva tiempo, lleva un proceso, lleva aprobaciones hasta que te desembolsan. Y estos otros sistemas, lamentablemente, te dicen, se lo lleva hasta la puerta de la casa. Claro. No se preocupe, usted va a tener su dinerito y va a poder hacerle frente a la situación. Pero detrás de eso, o sea, se viene una avalancha de problemas, porque no es solamente el hecho de que vos digas, bueno, voy a pagar la cuota que me dijeron. Ok, pero si usted se atrasa, hay cobros por día de comisión o de multa, por decirlo de alguna forma, porque usted no está pagando el día que le correspondía. Entonces, no solamente es la cuota que usted paga, que no amortiza, o sea, ¿qué significa eso? Que usted no baja el saldo que usted pidió, sino que adicional a eso tiene que sumarle también la cantidad de dinero que le cobran diariamente, porque usted no pagó en fecha. Y eso no hay quien lo maneje, no hay quien pueda hacerle frente a una situación de estas.
¿Por qué? Porque usted no va a poder hacerle frente a esa bola de nieve que día con día se va haciendo más grande. O sea, las personas que van al gota a gota, aún sabiendo que eso es peligroso y que es carísimo, van porque usualmente pasan por una situación de emergencia. Hay situaciones de emergencia, hay situaciones de desconocimiento, hay situaciones de irresponsabilidad, hay de todo, Néstor. Ahí por eso es que hay que hacer un alto en el camino y hacer este ejercicio, entender cómo están mis finanzas hoy, me permite a mí poder ir al sistema bancario nacional, que se va a tomar un poquito más de tiempo para poder atender mi gestión, pero que me puede resolver con tasas de interés favorables y ajustadas por lo menos al mercado, y que yo realmente pues pueda ir pagando. Pero a veces yo me enredo, vamos a ver, hay círculos viciosos, entonces me acostumbro a estar endeudado. Y voy poniéndole curitas, una a otra, a otra, a otra. Pero nunca me dedico a ver por qué es que yo me estoy endeudando. ¿Qué es lo que está generando mi deuda? ¿O qué fue lo que me la generó para detener eso que yo constantemente estoy haciendo y quizá no me estoy dando cuenta? Sí, inclusive eso es un tema interesante, lo he sentido más en algunos hombres que en mujeres, el tal cuento, y perdone que lo hable así, coloquialmente, el tal cuento de que yo me lo merezco. Para eso trabajo un montón. Lo he escuchado en inclusive amigos que me dicen, es que se compró una pantalla para el vehículo que no tenía que comprar, o sea, es muy cara y se tuvo que endeudar para comprarla. El radio AM que viene con el carro estaba más que suficiente. Y yo le digo, pero ¿por qué lo compraste? Si eso no lo puedes comprar vos. Y me dice, ma, es que yo me lo merezco. Yo trabajo mucho para obtenerlo. Así he sentido o he recibido esa respuesta de varios amigos, o sea, de hombres. Dicen, Néstor, es que yo me lo merecía. O sea, yo quería tal cosa. Los juegos, a algunos hombres les gusta mucho eso de juegos electrónicos. Yo de eso no sé nada, pero veo que muchos hombres, ¿cómo se llama? Les gusta eso y gastan mucho dinero en eso, ¿verdad? Conmigo se mueren de hambre, ¿verdad? Pero, y me dicen, Néstor, es que yo trabajo demasiado, o sea, es un gustito, ¿verdad? Eso lo he escuchado mucho en hombres, en mujeres no tanto, pero, y yo digo, pero vamos a ver, la lógica es que no pueden comprarlo, por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle a las personas? Por ejemplo, yo se los digo, pero seguramente se los digo muy seco. No, vos no te merecías nada. O sea, tú se tienes que trabajar, pues tienes que trabajar. O sea, tenemos que llevar lo necesario al hogar. O sea, pero entonces, claro, se enojan porque, ¿verdad? Usted no comprende, usted no tiene necesidades. No, yo tengo muchas necesidades. Pero ¿cómo decirle a esa persona, no compre esa pantalla o no tenías que comprar esa pantalla? Estamos viviendo un fenómeno que se llama la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto? Que yo quiero todo ya, para ayer, si fuera posible. Entonces yo viajo a través de endeudarme con tarjetas de crédito. Voy, paseo, la paso de maravilla, pero cuando yo regreso es ese nudo en la garganta y esa angustia de saber cómo voy a hacer para pagar el próximo mes. No sé. Pero yo me lo merecía. Yo me merecía ese viaje. Y les digo, sí, cada uno de nosotros nos merecemos tener cosas o darnos gustos de una forma responsable. Si usted quiere comprarse la pantalla, usted va y hace 3 cotizaciones. ¿Dónde me venden la mejor pantalla? ¿Cuál es la mejor calidad? ¿Cuál es el mejor respaldo? ¿Qué beneficios voy a tener? Y hace su análisis. Ok, es la del medio. ¿Cuánto cuesta? 1.700.000. Ok, si yo me propongo ahorrar 1.700.000 para tenerla en un año, ¿cuánto tengo que ahorrar al mes? ¿Puedo yo comprarme esa pantalla? ¿O tengo que bajar un poco el nivel y decir, no me voy a comprar la de 1.700.000, me voy a comprar la de 850.000? Ok,
¿cuánto tengo que ahorrar si yo quiero esa pantalla en un año? Pero no, es que la queremos ayer, la queremos ya puesta en el carro, la queremos ya para poder jugar el videojuego. O ni siquiera hago cotización, simple y sencillamente voy y paso la tarjeta. Y no sé las implicaciones que tiene el hecho de que un movimiento tan sencillo como este, que es acercar la tarjeta al datáfono, le va a generar tanta angustia, tanta situación, porque es que se viene detrás. Porque si usted esa tarjeta no pagó el primer pago de contado y al día, usted empieza a pagar, esa pantalla no le va a costar 1.700.000, le va a costar 3 millones o más. Y eso no lo ven, no lo analizan en su momento. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy emocional. Yo no me detengo. Y aquí hay tips que me gustaría compartirles cuando queremos hacer una compra. Y es preguntarme realmente, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Yo quiero esto o lo necesito realmente? Muy importante. Y me lo tengo que preguntar varias veces porque puede que mi respuesta sea, no, lo necesito, Claro. aunque no sea la realidad. Pero no solamente eso. Los bienes, o sea, si usted se va a comprar, trabajemos con esta pantalla, hay un montón de pantallas ahí para la venta. Si usted se va hoy en la noche y analiza, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para poder pagar esta pantalla? Bueno, es que yo la verdad me puedo poner, o sea, yo tengo mucho conocimiento y puedo compartir este conocimiento para que en este caso, a través de esto, yo pueda generar, no sé, 50,000 colones al mes. Entonces ya ahí me ayudo automáticamente. Pero hay personas que no se sientan a hacer ese análisis. Entonces, si usted al día siguiente todavía se levanta pensando en la pantalla y ve que sí hay forma de poderla pagar, va y la compra. Fue una compra pensada, analizada, gestionada, pero no es ir a comprar de forma inmediata. Y otra cosa es cuando realmente podemos pensar en esa deuda, si es una deuda buena o es una deuda mala. Una deuda buena es cuando le regresa a usted dinero por eso que usted invirtió en ese momento. Correcto. ¿Esa pantalla te va a devolver algo de dinero? No, es una deuda mala. Así de sencillo. Así es. Y es muy, muy tajante. Pero es que cuando hablamos de dinero de por medio, si lo queremos administrar de esa forma, tenemos que hablarle a nuestro cerebro con datos, con números, para poder entender que si yo voy a entrar en este negocio con tarjeta de crédito 1.700.000, sé ya de antemano cómo lo voy a pagar o de dónde va a Sí, salir. uno inclusive a nivel empresarial sabe lo que son los préstamos productivos. Ajá. O sea, endeudarse no es malo, No. siempre y cuando ese dinero para lo cual usted pidió un préstamo va a regresar, inclusive va a tener más utilidad. Y Eso es lo que la gente a veces no lo ve comprende. así. Y hagamos el ejemplo, por ejemplo, el dueño de empresa que se compra un vehículo para su uso personal y saca el dinero de la empresa, la descapitaliza. Claro. O el dueño de negocio que compra ese vehículo para poder llegar a más lugares, a una mejor distribución de lo que vende y que eso le va a generar un ingreso adicional. Sí. Esa es la diferencia. Es ahí donde nosotros realmente hablamos de que estos créditos que realmente te permiten crecer. Sí. Dentro de la asesoría que usted da a las personas especialmente, hay una respuesta positiva de las personas de no darse ese gustito, de quebrar lo que venían haciendo. ¿Cómo sucede eso? Ha sido muy interesante, Néstor, y gracias por esa pregunta porque creo que muchos pueden estarse preguntando, ¿realmente yo podré llevar una asesoría y dejar de hacer lo que he estado haciendo por tantos años? Sí se puede. Sin embargo, la persona tiene que estar preparada. Es un tema como un cambio de chip y uno lo nota como asesor. Cuando esa persona realmente tiene ese deseo de poder decir, sí, es que yo quiero cambiar esta vida que yo estoy llevando. No puede ser posible que yo mes a mes, aunque tenga un buen salario, o sea, yo no sé hacia dónde se va el dinero.
me quedo con una mano adelante y otra atrás. Y cuando empezamos a trabajar y entendemos cómo estamos viendo las finanzas, desde qué posición, desde la abundancia, desde la carencia, desde la deuda, desde dónde lo estoy viendo, empiezo a entender cómo funciono yo. De ahí en adelante empezamos a trabajar el tema de números, porque lo primero es la persona, es Néstor, es saber cómo funciona Néstor ante las diferentes situaciones, entender cómo llegó quizá a ese nivel de deuda. Muchas veces es porque apoyó a un familiar cercano para un tema de salud, pero otras veces es por malas decisiones financieras. Entonces, cuando empezamos a separar y ver en papel qué es lo que me llevó a esto, me dejo de culpar acerca de las decisiones que yo tomé en el pasado. Lo que se tomó, ya se hizo, pero tenés todo el resto de años para poder hacer algo diferente y cambiar lo que estás viviendo hoy. Y de ahí en adelante ya empezamos a trabajar números. Por eso entonces yo le diría a quienes nos escuchan y nos ven, hágale números. A lo mejor es mejor invertir en una consultoría de acompañamiento financiero con doña Silvia Pacheco, que tiene años de experiencia, que seguir gastando para mejorar salud, no entrar en depresión, no estar con estrés y estar tranquilo. Gracias por estar en un programa más de Hágale Números. Gracias, doña Silvia, por venirnos a dar lección, tips y qué no tenemos que hacer dentro de este comportamiento irracional de las finanzas y por qué inclusive educarnos financieramente es muy importante y empezar desde niños hasta llevarnos a la edad adulta. Al igual que en este programa, como hay que hacerle números a todo, en el próximo programa de hoy en 8 días vamos a tener el tema de errores comunes al vender propiedades. Va a venir a acompañarnos un experto en bienes raíces, nos va a indicar cómo podemos hacer números inteligentes para vender una propiedad y cuáles son los errores comunes que cometemos cuando vamos a vender una propiedad. Les agradecemos estar en este espacio. Repito, desearles un 2026 lleno de prosperidad, de muy buenas decisiones. Hagámosle numeritos inteligentes a todo en nuestras vidas. Gracias. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.